cosas, bienvenidos a su programa Meta Economía, que se transmite todos los miércoles por Visión Democracia TV. En el programa de hoy tenemos a Gustavo Machado, economista summa cum laude de la Universidad del Zulia, magíster en Teoría y Política Económica. Gustavo es un escritor de artículos importantes a nivel nacional e internacional y conferencista en los temas de tendencia económica y el arte de la gerencia. Gustavo, en el programa anterior hablamos de las 5 líneas estratégicas para la reconstrucción de Venezuela. Dijimos que la primera era el Estado de Derecho, la segunda un modelo económico o sistema económico de éxito, la tercera es el diseño y desarrollo de una política económica que lleve a crecimientos autosostenidos en la economía, la cuarta es la formación de líderes tecnocráticos a nivel de la gestión pública para garantizar su éxito y el fortalecimiento de la estructura familiar como núcleo central de la sociedad. En este programa vamos a desarrollar el segundo lineamiento, que es el diseño de una política de desarrollo económico. Entendamos que desarrollo económico es la capacidad que tiene un país de generar riqueza y que ésta sea usufructuada por la gente. Por su parte, el concepto de política económica tiene que ver con las decisiones que los estados toman en materia económica. Por lo tanto, podemos deducir que la definición de política de desarrollo económica son las decisiones que el Estado toma para que haya un desarrollo autosostenido de la economía que impacte el Producto Interno Bruto, el ahorro nacional, el consumo, la demanda, el bienestar de la gente y algo muy importante que casi no se habla en estos tiempos, lograr cierto nivel de autarquía en un país. Claro, entendamos que la autarquía no es una condición necesaria para decir que un país es desarrollado, porque hay países que son sumamente desarrollados, el caso de Japón, por ejemplo, que tiene una gran dependencia del comercio internacional con respecto al suministro de sus materias primas, ¿no? Pero en el caso nuestro, creo que cierto nivel de autarquía puede beneficiarnos porque somos un país muy dependiente. Gustavo, ¿cuáles son los problemas que tú ves en materia de política de desarrollo económico en nuestro país? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. En primera instancia, pues, como tú muy bien acabas de hacer, es clave recordar algunos conceptos básicos. Política económica es el conjunto de medidas que adoptan las autoridades gubernamentales en el ámbito económico, si lo vemos desde un punto de vista estrictamente disciplinario. Ahora, si lo vemos desde la mirada o el ángulo de la ciencia política, pudiéramos hablar que es el principal producto que genera el sistema político de interés para el sistema económico. Entonces, un primer elemento que es muy importante para poder diseñar una política económica exitosa en estos tiempos donde fluye la información, donde efectivamente el ciudadano tiene creciente acceso a la información, es la participación ciudadana. Entonces, el uso de la tecnología, habilitar o utilizar la tecnología existente para facilitar la participación ciudadana en el diseño de la política económica es muy importante. Ahora, otro tema fundamental es definir el alcance, el propósito del conjunto de medidas que el gobierno se propone implementar. Y entonces aquí tenemos que diferenciar entre política de estabilización, que es el conjunto de medidas que adoptan las autoridades gubernamentales para evitar fluctuaciones abruptas en las principales variables macroeconómicas, producción, empleo, precios, y la política de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a entender por política de desarrollo? Bueno, es el conjunto de medidas que adoptan las autoridades gubernamentales en el ámbito económico. ¿Con cuál fin? Con el fin de procurar que las generaciones futuras disfruten de un conjunto de oportunidades superior al de la generación presente. Entonces, con ese foco, con esa vista, con esa visualización es que nosotros debemos diseñar
la política económica. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy en Venezuela? Bueno, en Venezuela, en primer lugar, tenemos un comportamiento muy inestable, con tendencia negativa de las principales variables macroeconómicas. Y por supuesto, eso genera imprevisibilidad, eso genera desasosiego en los agentes económicos. ¿Por qué? Porque el valor de los principales indicadores macroeconómicos fluctúa de manera muy irregular y eso dificulta la realización de planes y en consecuencia inhibe la inversión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es disminuir esa volatilidad. Debemos tratar de procurar un comportamiento más previsible de esos principales agregados macroeconómicos para sentar las bases que nos permitan incorporarnos a las grandes tendencias mundiales. ¿Y cuáles son esas grandes tendencias mundiales? Pues en primera instancia, fundamental incorporarnos a ese tren de avances tecnológicos que en los últimos años ha experimentado la humanidad. Bien, Gustavo, entiendo que antes de ocuparnos de una política de desarrollo económico, tenemos que desarrollar políticas de estabilización macroeconómica. En el segundo segmento vamos a abordar este punto. Bien, mis amigos, seguimos con Gustavo Machado. Gustavo, en el segmento anterior dejamos una pregunta en el aire. Entendí por tu explicación, tu excelente explicación, que antes de hablar de una política de desarrollo económico que resuelva los problemas históricos, estructurales del país, hay que hablar de una política de estabilización macroeconómica. En el caso de Venezuela, pues efectivamente lo primero que debemos procurar es tener ese diseño de la política de estabilización, porque básicamente estamos viendo cómo, por ejemplo, con la pandemia existente hay vidas en riesgo. Entonces necesitamos focalizarnos en eso, preservar vidas, luego preservar el presupuesto familiar, facilitar la producción nacional. Ahora, este diseño de la política de estabilización no es excluyente en relación a la formulación de la política de desarrollo. Tenemos iniciativas que pueden contribuir a estabilizar la economía, pero que a su vez sientan bases para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un conjunto superior de oportunidades. Por ejemplo, si hablamos de un sistema de información de detección de brotes de enfermedades, y para eso se requieren unos recursos. Bueno, implementar o ejecutar esa actividad va a implicar una cierta dinámica económica. Eso va a contribuir a subir la producción, pero al propio tiempo va a fortalecer el sistema sanitario y va en consecuencia a ampliar la capacidad que va a tener el sector público, por ejemplo, para atender los problemas sanitarios y esa ampliación de la capacidad, pues puede, o de hecho la idea es que perdure en el tiempo. Entonces, aquí el punto clave es ese, que las medidas que se tomen con el fin de estabilizar la economía sean compatibles con las medidas necesarias que nos permita colocar a Venezuela a tono con el desarrollo que ha experimentado la humanidad en los últimos años. Bueno, para nadie es un secreto que efectivamente nuestras condiciones, por ejemplo, de conectividad no son las mejores, que tenemos retrasos en muchas áreas importantes, y aquí el punto para poder nosotros competir, insertarnos exitosamente en el mundo, pues tenemos que cerrar las brechas, y mientras más pronto, mejor. Gustavo, yo no recuerdo que nosotros hayamos tenido una política de desarrollo económico
integral. Creo que han sido más bien coyuntural. Porque para que una política de desarrollo económico que tiene que ver con la prosperidad del país, el avance del estatus del país como nación, y se puede insertar, por ejemplo, algún día que fuéramos parte de la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, creo que hay que hacer un estudio como nunca antes se ha hecho, un diagnóstico de cuál es la situación de Venezuela respecto a su participación en el conjunto económico internacional. Por ejemplo, un análisis de las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que nosotros como país todavía contamos? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos? ¿Cuáles son las oportunidades que todavía se nos pueden presentar? ¿Y cuáles son las amenazas que tenemos como país? Por ejemplo, en el tema petrolero hay que rescatar la industria y creo que todavía el desarrollo debemos sustentarlo en la actividad petrolera. Sin embargo, hay una información de la Agencia Internacional de Energía que para el 2040 la demanda de petróleo va a bajar por sustituciones de energías más amigables con el ambiente. Por lo tanto, las inversiones que tenemos que hacer nosotros en la recuperación de la industria petrolera tienen que tener una maduración corta para poder recuperar la inversión y poder aprovechar esos beneficios, esos excedentes en inversión o reinversión en áreas estratégicas del país. Bueno, efectivamente, cuando nosotros vemos el nivel o la evolución del ingreso per cápita en Venezuela desde 1950 hasta el 2020, nosotros nos vamos a conseguir con dos grandes etapas. Una que va de 1950 a 1977, en donde vemos que el ingreso era de carácter ascendente, y otra que va del 77 hasta la fecha, donde la tendencia además de declinante es muy inestable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que decir? Que el modelo durante el periodo 50-77, pues fundamentalmente se basó en la distribución de la renta, pero en ese modelo económico, una de las características que tenía era que precisamente por la existencia de estos pozos petroleros benditos que tenemos en Venezuela, que generan una mayor cantidad de barriles que, por ejemplo, un pozo petrolero promedio de los Estados Unidos, se generaba un excedente que permitía que se desarrollaran procesos de inversión que no necesariamente estaban atados a la productividad. Y eso generó pues, una corriente de mejora de bienestar en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto para los próximos años es que efectivamente los procesos de acumulación de capital se basen en aumentos de la productividad y en este sentido la situación de deterioro económico que ha experimentado Venezuela en los últimos años no nos deja otra alternativa. Bien, Gustavo, al regreso te voy a hacer una pregunta que te adelanto en este momento. Si tú tienes que diseñar una política de desarrollo económico del país para los próximos 20 años, ¿qué harías? Al regreso con Gustavo Machado en Meta Economía. Seguimos, mis amigos, con Metaeconomía y nuestro invitado Gustavo Machado. Gustavo, te dejé una pregunta en el segmento anterior un tanto complicada. Si a ti te diera la responsabilidad de diseñar la política económica a nivel de desarrollo del país, ¿qué harías tú? Bueno, en principio, tomaría en cuenta el diagnóstico planteado en el segmento anterior. Es decir, implementamos un FOA, implementamos esa metodología y ¿con qué nos conseguimos? Bueno, en primer lugar, todavía Venezuela tiene talento humano, recurso humano bien capacitado, abundantes y una abundante y variada base energética y un potencial de generación
de alimentos importante. Entonces, en ese sentido, pues la apertura de espacios a la inversión privada, a la industria energética, particularmente en la industria petrolera, la generación de productos intensivos en conocimiento, pues es muy importante. Pensemos, por ejemplo, en todas las transformaciones que puede experimentar el crudo en la industria petroquímica, por ejemplo. Ahora, dado que tenemos estos recursos, este talento humano, ¿cuánto avance podemos generar en la parte de la economía digital? Pero además, como uno de los elementos importantes para disminuir la inflación, de hecho, el principal rubro de gasto del presupuesto familiar es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿cuánto podemos estimular la oferta nacional de alimentos? Entonces, en ese sentido, el foco debería estar pues, en estas actividades que facilitan el incremento de la producción, facilitan también la atención sanitaria y además también contribuyen a la estabilización de precios. Pensemos, por ejemplo, en cómo implementar los avances tecnológicos para facilitar, por ejemplo, la atención sanitaria. Ahora bien, el otro componente importante es la atención al presupuesto familiar. Y en ese sentido, el apoyo al emprendimiento es fundamental como un componente muy importante no solo de las políticas públicas, sino también de otros actores relevantes con recursos financieros en la sociedad. Gustavo, mencionaste algo muy importante, que es un tema al cual yo tengo cierta hipersensibilidad, ¿no? Es con el tema petroquímico. Hablaste de fortalecer el presupuesto familiar. Hay algo que el país nunca ha entendido y es que el potencial desarrollo de la industria petroquímica y su efecto multiplicador en la economía nunca lo hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, $1 invertido en el negocio petrolero, supongamos que genere un puesto de trabajo. Ese mismo dólar en la actividad petroquímica genera 4 puestos de trabajo directos en la petroquímica y 16 puestos de trabajo indirectos por el efecto multiplicador en las corrientes de procesamiento y refinación aguas abajo a nivel de procesadores de plástico, por mencionar un sector. Entonces, imagínense que la petroquímica, que actualmente son 4 o 5 mil trabajadores, puedan ser 150.000 familias con sueldos interesantes, con beneficios sociales importantes y cómo eso mejoraría pues su calidad de vida. La otra consideración que quiero compartir contigo es respecto al emprendimiento y el otorgamiento de apoyo financiero a microempresarios y pequeños empresarios como una estrategia para fortalecer el sector industrial. Tengo entendido, Gustavo, que hay un grupo de profesionales que están trabajando en esta materia, en la parte de microcrédito, microfinanzas y emprendimiento. Y también tengo entendido que tú formas parte de ese equipo. Por favor, quisiera que nos platicaras en ese sentido. Efectivamente, con el tema de la petroquímica, pues evidentemente que nosotros tenemos una aspiración no cumplida. Tenemos nuestra petroquímica El Tablazo, pero entendemos que podemos hacer más.